Vamos a empezar a grabar. Empezamos con la lección del volumen 13, la lectura 26 de octubre 21 de 1921. Dice, todo lo que Jesús hizo y sufrió está en continuo acto de darse a la criatura. Al hombre, perdón. Dice, estaba pensando en la pasión de mi dulce Jesús. Entonces, él al venir me ha dicho, hija mía, cada vez que el alma piensa en mi pasión, recuerda lo que he sufrido o me compadece, en ella se renueva la aplicación de mis penas. Surge mi sangre para inundarla y mis llagas se ponen en camino para sanarla. Si está llagada, o para embellecerla si está sana, y todos mis méritos para enriquecerla. El negocio que hace es sorprendente. Es como si pusiera en el banco todo lo que hice y sufrí, y de ello obtiene el doble. Porque todo lo que hice y sufrí está en continuo acto de darse al hombre. Así como el sol está en continuo acto de dar luz y calor a la tierra, mi obrar no está sujeto a agotarse. Solamente con que el alma lo quiera, y por cuantas veces lo quiera, recibe el fruto de mi vida. Así que si se recuerda 20, 100, 1000 veces de mi pasión, tantas veces de más gozará los efectos de ella. Pero, qué pocos son los que de ella hacen tesoro. Con todo el bien de mi pasión se ven almas débiles, ciegas, sordas, mudas, cojas, cadáveres vivientes que dan repugnancia, porque mi pasión ha sido puesta en el olvido. Mis penas, mis llagas, mi sangre son fuerza que quita las debilidades, luz que da vista a los ciegos, lengua que desata las lenguas y abre el oído. Es medio que endereza a los cojos, vida que resucita a los cadáveres. Todos los remedios necesarios a la humanidad están en mi vida y en mi pasión. Pero la criatura desprecia la medicina y no pone atención a los remedios. Por eso se ve que con toda mi redención, el hombre perece en su estado como afectado por una tisis incurable. Pero lo que más me duele es ver a personas religiosas que se fatigan para hacer adquisición de doctrinas, de especulaciones, de historias, pero de mi pasión, nada. Así que mi pasión muchas veces está desterrada de las iglesias, de la boca de los sacerdotes, así que su hablar es sin luz y las gentes se quedan más en ayunas que antes. Después de esto me he encontrado de frente a un sol cuyos rayos llovían todos sobre mí, me penetraban dentro. Me sentía investida de modo que me sentía en poder del sol. Su luz vibrante no me impedía mirarlo, y cada vez que lo veía sentía una alegría y una felicidad mayor. Entonces, de dentro de aquel sol ha salido mi dulce Jesús y me ha dicho, amada hija de mi querer, como sol te inunda mi querer. Tú no eres otra cosa que la presa, el entretenimiento, el contento de mi querer. Y conforme te sumerges en él, así mi querer, como rayos solares, derrama en ti los perfumes de mi santidad, de mi potencia, sabiduría, bondad, etc. Y como mi querer es eterno, por cuanto más tratas de estar en él y hacer de él más que vida propia, vienes a absorber en ti mi inmutabilidad e impasibilidad. La eternidad como círculo gira en torno a ti para hacer que tomes parte en todo y que nada se te escape, y esto para hacer que mi voluntad en ti quede honrada y plenamente glorificada. A la primera hija de mi querer quiero que nada le falte, que no le falte ningún distintivo que me pertenece y que la haga distinguirse por todo el cielo como el primer inicio de la santidad del vivir en mi querer. Por eso, sé atenta,
De mi querer no salgas jamás, a fin de que recibas todos los perfumes de mi divinidad, y haciendo salir todo lo tuyo, confirme todo lo que es mío, y mi voluntad quede como centro de vida en ti. Bueno, pues es una lectura muy adecuada para esta fecha, ¿verdad? Pues está empezando Luisita con que ella está pensando en la pasión de Jesús. Dice, entonces Jesús al venir le ha dicho, dice, hija mía, cada vez que el alma piensa en mi pasión, o la recuerda, o recuerda lo que él ha sufrido, o lo compadece por lo que él ha sufrido, dice, en esta alma se renueva la aplicación de mis penas. Surge mi sangre para inundarla y mis llagas se ponen en camino para sanarla si está llagada o para embellecerla si está sana, y todos mis méritos para enriquecerla. El negocio que hace es sorprendente. Lo que pasa es que Jesús, cuando Él se pone a la cabeza de todo el obrar de la criatura, incluyendo todas nuestras penas, que son causadas por esa sentencia que se dio en el paraíso a Adán y Eva de que el día de que comas del fruto del árbol prohibido, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, irremediablemente morirás. Entonces, como para nosotros ya estaba cerrada, pusimos un abismo entre el cielo y nosotros, entre ese paraíso, ese Edén, y nosotros, tenía que venir Jesús y Él se puso a la cabeza de todas estas penas. Y Él, como dice bien el Evangelio, que se hizo pecado, mas no cometió nunca pecado. Y esto no fue porque Él, pues, ¿cómo se dirá? No fue porque Él dijera, ay, pues, bueno, aquí sí pecaría. No, porque aparte de que es Dios, Él no quiso jamás pecar. No quiso. Y eso nos da a nosotros como primera cosa que se pone a la cabeza de nosotros. Jesús está a la cabeza de nosotros. Como primera cosa nos enseña a que si la criatura no quiere, no peca. Eso es algo mucho, muy importante. Y le está diciendo, cada vez que tú te acuerdes, te recuerdes de lo que yo sufrí, o sea, que lo pienses, que lo recuerdes o me compadezcas por todo lo que sufrí, dice, todos estos méritos que yo conseguí, todo sale a tu encuentro. ¿Para qué? Para enriquecerte, para embellecerte, para sanarte, para iluminarte, para lo que necesite el alma. Por eso dice que es el mayor de los negocios. Es un negocio muy sorprendente. Y Él lo pone así, como si pusiéramos en el banco todo lo que Él hizo y sufrió. O sea que cuando Él nace, se encarna en el seno de Mamita María y nace, Él se pone a la cabeza de todos los nacidos, de todas las criaturas que vamos a nacer. Y como en Él está la divina voluntad, la eternidad, en Él no hay pasado ni futuro, solo un eterno presente, entonces en Él están todos los nacimientos. Toda su vida la pone para que nosotros, a la cabeza para que nosotros podamos vivirla. Acuérdense que todo lo que Él sufrió es para que nosotros lo tomemos como tesoro. Bueno, todos los estados y misterios que dice el 521 del Catecismo de la Iglesia Católica, que Él lo vivió para que nosotros podamos vivirlo en Él. Y Él siempre va a la cabeza, siempre. Si no está Jesús en el obrar, no se reconoce en el obrar, en el vivir, en todo esto, no vale para, o sea, Dios no lo reconoce como válido. Que Él se ponga a la cabeza y que nos deje todos los méritos es porque Él ya lo vivió y por eso dice que hace que nosotros podamos vivirlo, dice ese catecismo. Y si nosotros ponemos en ese banco, como Él dice, todo lo que Él hizo y sufrió, dice, de ello obtienes el doble, porque todo lo que hice y sufrí está en continuo acto de darse al hombre. Eso es algo muy importante, porque todo el obrar de Jesús, todo, desde su encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección, todo esto
está en acto de darse a la criatura, está como suspendido. Ya hemos escuchado mucho esa frase de suspendido. ¿Por qué? ¿Por qué suspendido? Porque la criatura tiene que conocer que existe y que puede tomarlo. Y así le da el mérito a Jesús. O sea, él ya se puso a la cabeza de todo lo obrar, pero lo dejó hecho. De su encarnación, vida, pasión, muerte y hasta de su resurrección, porque él está a la cabeza de todos los que vamos a resucitar. Entonces, todo este obrar de Jesús, dice, está en continuo acto de darse. ¿Por qué? Porque lo hizo en su divina voluntad, vivificado con su divina voluntad. Si Jesús hubiera querido eh, ¿cómo se dice? Redimir con su humanidad, solo hubiera podido haber redimido a los que pudo alcanzar a conocer y pudo alcanzar a ver todo. Esos 3 años no hubieran bastado 3 años de su vida, ni siquiera todos los años de su vida, que fueron 34, para alcanzar a redimir a todas las almas, porque serían solo las de su tiempo. Y pues ahí sí no entraríamos nosotros, definitivamente. No nos alcanzaría esa redención. Pero como lo hizo en su divinidad, y su divinidad está en la eternidad, en el eterno presente de Dios, donde está Dios y todas las almas, por eso tenemos la gran dicha de poder acceder a todos estos bienes que Él ya hizo y que están en estado de darse a la criatura. Todo su obrar está en estado de darse, dice, porque todo lo que hice y sufrí está en continuo acto de darse al hombre. Lo único que necesita el hombre es conocerlo. Por eso dicen que sin Jesús no hay salvación. Fuera de Jesús no existiría nada, dice Jesús, que sin esta pasión, si Él no nos hubiera redimido, no tendría sentido la existencia la conservación de la creación, incluyéndonos a nosotros, y no habría una santificación, ¿verdad? Si Él no nos hubiera redimido, que es como que no es como, es lo más sorprendente. Yo creo que ahí se aplica esa frase que innumerables veces nos habla el doctor Tomasini, de que el amor llegó a lo indecible en su perfección al tomar carne para salvar a la carne. Porque este acto tan sublime fue tan necesario e indispensable para probar al hombre y hacerlo regresar al estado y al origen. Esta forma penante y sufriente en la que descendió el Verbo a la tierra, esa forma penante no se la podía proporcionar Dios mismo, porque en Él no existía, por ejemplo, la pasión de los judíos, en Él no existía esa crueldad, esa maldad, todo ese odio, todo eso con lo que pues ahora entendemos que el odio es no darse, más bien no darse al amor, darse a lo contrario del amor. Entonces, al no darse, la criatura estaba odiando a Dios. Y eso lo hemos hecho todos, porque pues en ese mismo sentido donde todo el obrar de Jesús está suspendido, para cualquier alma, y como lo hizo en esa eternidad, estamos todos presentes, entonces todo nuestro obrar está presente para Él, aunque está sucediendo 2026 años después que Él vino. Todo esos actos de voluntad humana están causándole todo ese sufrimiento a Jesucristo. Entonces, gracias a esa redención, a ese estado penante y sufriente en el que Él se encarnó en el seno de María Santísima, su amor llegó a lo indecible en su perfección, porque ya está completo todo en lo que debía redimirnos o rehacernos. Como les digo, en Dios no existe esa maldad, ese odio, porque Él es amor, Él es darse siempre. En Él no existe el no darse, por eso no existe en Él el odio. Entonces, gracias a esa redención, Él llega a lo indecible y toma carne para salvar esta carne que nosotros sabemos muy bien que son sus habitaciones, su trono, su reino, que Él se formó desde abeterno. Dice, tú estabas en el pensamiento de Dios, yo te amaba desde siempre, dice. Estabas en ese pensamiento y se lo formó para Él habitarlo. Y con
con el sacar a Dios más bien con el probar ese fruto del árbol prohibido, nosotros mismos corrimos a Dios de su paraíso y de nuestro paraíso. Entonces, con este sacrificio de esta pasión de Cristo, de esta encarnación cruenta, tenemos acceso a regresar, nos restituye. Entonces, por eso es una obra indispensable para que el amor de Dios estuviera completo y llegara a lo indecible en su perfección. Entonces, solo es necesario tomarlo porque Él ya lo hizo. Está en acto de darse a las criaturas, porque está en esa eternidad, en ese acto único y eterno de Dios, donde no hay, pues no hay tiempo, ¿verdad? Y luego dice, así como el sol está en continuo acto de dar luz y calor a la tierra, mi obrar no está sujeto a agotarse. Solamente con que el alma lo quiera y por cuantas veces lo quiera, recibe el fruto de mi vida. Así que si se recuerda 20, 100, 1000 veces de mi pasión, tantas veces de más gozará los efectos de ella. Pero, ¿qué pocos son los que de ella hacen tesoro? Y pues es verdad, y cada vez podemos ver que cada vez más y más almas tienen menos presente esto de la pasión de Cristo. Y sobre todo porque está esa corriente que ya se ha difundido muchísimo en el mundo de que Jesús no era verdad, ¿verdad? No era real, que no era hijo de Dios, que era un profeta, que era un hombre muy sabio, muy inteligente, con mucho carisma y tanta cosa que le aplican a Jesús, pero le quitan la divinidad, o sea que él no era hijo de Dios. Entonces, por consecuencia, todo su obrar pues es como de cualquier otra criatura. Y esto pues afecta mucho porque la mayoría de los jóvenes, la mayoría de los niños ya no conocen a Jesús y sobre todo a la pasión de Cristo. Por eso dice que el mundo se ha desequilibrado porque olvidó la pasión, ha olvidado esta pasión, donde encontramos todas las ayudas, porque dice, todo su obrar, sus penas, su sangre, sus llagas, todo se pone en camino para sanarnos, para embellecernos, para todo lo que necesitemos, enriquecernos, fortalecernos, todo. Ahí están todas las ayudas, todos los méritos y todas las gracias que cualquier criatura salida de pecado original, que somos todos, necesita para regresar a esa inmutabilidad, a ese orden con el que Dios nos creó y para que Jesús recupere su trono, su cielo, su paraíso, su Edén. Y la criatura también lo recupera porque así fuimos pensados para vivir en ese paraíso. Era un paraíso mutuo, un Edén mutuo, un cielo mutuo. Todo era en común entre Dios y la criatura. Pero bueno, y dice que pocos son los que de ella hacen tesoro. Dice, con todo el bien de mi pasión, se ven almas débiles, ciegas, sordas, mudas, cojas, cadáveres vivientes que dan repugnancia, porque mi pasión ha sido puesta en el olvido. Y si se fijan, al meditar el Evangelio, la vida de Cristo en sus 3 años de vida pública, hizo todos estos milagros. Quitó la ceguera, la sordera, hacía que hablaran los mudos, que caminaran los cojos, que resucitaran los muertos. Todo esto hizo y eso es señal de que lo hacía, como lo hacía en el querer de Dios en la eternidad, lo hacía para todas las almas que íbamos a estar así, ciegas, débiles, sordas, mudas, cojas, como muertos. Para todos los hizo. Cada vez que devolvía la vista a algún cieguito, como él contenía el acto único y eterno, en ese quitarle la ceguera a esa persona, su intención, por eso dice que todos sus actos ya están suspendidos, todo el bien que él hizo. Su acto se multiplicaba hasta el infinito, hasta la última criatura que iba a existir, para darle el bien de si estaba ciega, aunque sea física o espiritualmente. Aunque todos sus milagros fueron, su principal ámbito donde se desarrollaron fue en lo espiritual. Ya como que la ceguera física era como una consecuencia de quitar la ceguera espiritual.
que su primer medio donde él siempre se manejó, pues no sé si podría decir dimensión o no sé cómo se puede decir, donde él siempre trabajó fue en el espíritu. Y ya el desbordamiento de ese acto, por ejemplo, de quitar la ceguera del espíritu, alcanzaba a quitar la ceguera de los ojos, en el caso de los ciegos, ¿verdad? Y así de los sordos, mudos. Y lo hacía para todos, para todos. O sea que si nosotros tenemos oídos y escuchamos, fue gracias a esos milagros que Jesús hizo de quitar la sordera, hacer que los sordos oigan. Fue gracias a ese milagro de Jesús. Incluso eh, el que veamos nosotros, que podamos ver que esto es real, que esta es vida de Jesús, que esta es vida de cielo real, que lo sienta nuestro corazón, que lo reconozca nuestra inteligencia, es gracias a ay, gracias a este milagro de que Jesús hizo en ese tiempo. Gracias a eso es como nosotros estamos aquí. Y como nosotros tomamos este acto en la eternidad y lo ponemos en acto, o sea, lo volvemos a poner en acto, es Jesús mismo haciendo otra vez, pero ahora desde nosotros, lo que hizo en su vida mortal aquí en la tierra, lo continúa haciendo en nosotros. Entonces mis actos siguen poniendo eh, pues siguen poniendo en aplicación, o sea, se siguen renovando y se siguen llevando los méritos y todo esto a las almas, pero sale de mis actos, o sea, lo volvemos a poner en acto, Jesús, porque Él es el que vivifica nuestro acto. Entonces, cada acto mío va a dar fuerza a las almas débiles, a las ciegas, sordas, mudas, cojas, a los muertos. Eso va a ir haciendo mi acto. Entonces es súper importante que estemos atentos porque él lo sigue haciendo en nosotros. Y Él espera que estos cuerpos, habitaciones que Él mismo se creó, le den esa posibilidad de continuar viviendo todo esto para poder llevar todas esas ayudas, empezando en nuestra alma. Imagínense, si este sol divino, Jesús, da tanta luz, como lo dice más adelante, da tanta luz eh, hacia todas las almas que nos alcanzó a nosotras. Ahora imagínense si ese sol se pone en nuestra alma, ¿qué no puede hacer? Consumir, destruir, derretir, como queramos llamarle, todo el obrar humano. Por eso la importancia de llamarlo más seguido, de estar atentas que estamos en ese mar inmenso del querer de Dios, donde está Dios y todas las almas. Y que vaya haciendo lo que su humanidad hizo en la tierra, pero ahora desde nuestra humanidad. Eso es mucho, muy importante. Por eso dice que sus penas, sus llagas, su sangre son fuerza que quita las debilidades, luz que da vista a los ciegos, lengua que desata las lenguas y abre el oído. Es medio que endereza a los cojos, vida que resucita a los cadáveres. Todos los remedios necesarios a la humanidad están en mi vida y en mi pasión, fíjense. Por eso la necesidad de repetirlo, de darle esa oportunidad a Jesús de continuar su vida, pero desde nosotros. En este tiempo, en el 2026, en un día como hoy, que es 5 de marzo, a las 6:59 de la tarde, no sé qué hora tengan por allá en sus lugares, está Jesús actuante y sigue haciendo esto que hizo en su vida terrena, lo sigue haciendo, pero ahora desde nuestra alma, desde nuestra habitación. Y dice, pero la criatura desprecia la medicina y no pone atención a los remedios. Por eso se ve que con toda mi redención el hombre parece en estado como afectado por una tisis incurable. Y pues como ya les había dicho, se ve porque pues cada vez se está olvidando más y más esto. Incluso se ha llegado a pensar que, bueno, se ha llegado a ver que en algunos seminarios que son los encargados, los sacerdotes de comunicar todo este tesoro, todo este bien, ya no lo estudian, ya lo ven como algo pues histórico y no en acto, no real, pues, que es una pena, ¿verdad?
Y dice, pero lo que más me duele, por eso dice, es ver a personas religiosas que se fatigan para hacer adquisición de doctrinas, de especulaciones, de historias. Y si lo podemos entender, yo no sé cuántas veces llegan a hablarnos de cosas que no son esto de la pasión. Por ejemplo, enseñan a hacer meditación, pero no nos hablan de la pasión. Enseñan a no sé, a hacer tantas prácticas, pero no nos enseñan la paz, no nos orientan ni nos encaminan a curarnos o a tomar todas estas ayudas y bienes que tiene esta pasión de Cristo. Dice, por eso dice, pero de mi pasión nada. Así que mi pasión muchas veces está desterrada de las iglesias, de la boca de los sacerdotes. Así que su hablar es sin luz y las gentes se quedan más en ayunas que antes. Hace mucho leí, ya no me acuerdo en qué lectura, pero leí que Mamita María jamás olvidó, jamás hizo un acto de olvido, más bien nunca olvidó la pasión de su hijo, siempre la tenía presente. Y pues es verdad, porque acuérdense que desde siempre ella sabía que este era el varón de Dolores, el que hablaba Isaías, que hablaba Daniel de él. Ella conocía perfectamente las escrituras y ella sabía de este Hijo de Dios que se iba a encarnar y que iba a redimirnos y iba a tener todos estos sufrimientos. Entonces imagínense, cuando ella no sabía que ella era la mamá, pero imagínense cuando ella se da cuenta y tiene a su niñito en sus manos, en sus brazos, dice que el primer beso que hizo fue en su corazoncito. Imagínense besar su corazoncito que un día iba a ser traspasado, ella lo sabía. Besar su cabecita que un día iba a ser coronada de espinas, sus piecitos, sus manitas, todo eso, ella lo hacía, desde siempre lo hizo. Eso no lo dice en María Valtorta, pero también en La Reina del Cielo, pues sabemos que ella desde siempre, desde que estaba en su vientre, sabía y veía todo este penar, todo este sufrir de su Hijo Jesucristo. O sea que hasta que lo tuvo en brazos pudo hacerlo físicamente, pero mientras lo hacía espiritualmente. O sea, ella jamás olvidó la pasión de su Hijo, jamás. Siempre la tuvo presente, siempre. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿O alguna duda o algo que le surgiera con lo que dije? ¿Alguna barbaridad que dije? No, pero todo muy, muy, pues hermoso y no, no son barbaridades, son verdades que son como dulces para nuestra alma, ah, es el yugo suave, que aunque ya sabemos la pasión de Jesús, porque yo creo que todos ya hemos leído las horas de la pasión, ¿no? Pero Ujú. igual nuestros sufrimientos también nos llevan a comprender lo que ha sufrido Jesús por nosotros y pues nuestra propia voluntad humana cuánto lo ha hecho sufrir al pobre, ¿no? Sí. Y ahorita les comparto, falleció un tío político, hermano de mi suegro, pero pues estuvo 5 meses en el hospital. Fue hace 8 días y esos 5 meses, y yo le agradezco a Dios por su vida, por los sufrimientos que él tuvo, aunque no haya tenido el conocimiento de la divina voluntad, pero yo sí. Ujú. Entonces, era como un Cristo en él, llegado, delgadito, postrado en una cama. Y gracias a Dios por su vida y gracias a ti, Vero, por recordar todo esto hermoso. Gracias. Pues sí, es que en realidad así es como debemos vivir, porque si Él pone todo
en su voluntad está todo a nuestra disposición. Ahí dejó toda su vida y todos sus sufrimientos. Lo dejó todo ahí en su voluntad. Y nosotros al entrar en esta divina voluntad encontramos todo el obrar de Jesús, todo. Por eso podemos hacer uso de eso y, y tomarlo y dárselo a las personas que no lo conocen, como bien dices. O sea, yo puedo aplicar estos méritos de todo lo que la encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a un alma y embellecerla. Y aunque ella no hizo ese acto por sí sola, pero sí tiene alguna ayuda, le da alguna belleza, alguna cosa, como un sufragio para que salga pronto del purgatorio. Sí. Bueno, que efectivamente tienen que ir ahí para dar, consumir todo lo humano que hicimos o que se hace en la tierra y que se consuma en ese fuego de amor divino, que es el amor que rechazamos, ¿verdad? El amor divino. Pero sí, definitivamente ahí están todas esas ayudas y todo eso con lo que podemos y debemos ayudar. Y Jesús dice que los más necesitados y los que primero llega nuestra ayuda es a las almas purgantes, porque pues son las únicas que no pueden hacer nada por ellas mismas. Los que estamos vivientes, bueno, aquí vivos, sí podemos hacer por nosotros. Los que no son ellos, ¿verdad? Y los del cielo pues ya no necesitan. Pero aún así, nuestros actos, rehaciéndoselos, los embellecen, los felicitan, les dan bienaventuranzas que no tienen en el cielo. Entonces es muy importante este obrar. A todos ayudamos, a la tierra, al purgatorio y al cielo. Pero bueno, dice, después de esto me he encontrado de frente a un sol cuyos rayos llovían todos sobre mí. Me penetraban dentro. Me sentía investida de modo que me sentía en poder del sol. Su luz vibrante no me impedía mirarlo, y cada vez que lo veía sentía una alegría y una felicidad mayor. Entonces de dentro de aquel sol ha salido mi dulce Jesús y me ha dicho, amada hija de mi querer. Fíjense, eso es muy importante. Luisita veía que se ponía frente a un sol y dice de cuyos rayos llovían, la bañaban a ella, llovían todos sobre ella, dice, y la penetraban dentro, dice, tanto que se sentía investida, de modo que se sentía en poder del sol, o sea, el sol era de ella y su luz tan vibrante no le impedía mirarlo. Imagínense si a nosotros ver el sol nos cala los ojos, no, muchos ojos no lo podemos contener. Estar dentro del sol, estar en poder del sol y que no te impida verlo y que cada vez que lo veamos nos llene de alegría, de una felicidad mayor, ha de ser impresionante, ¿verdad? Y dice que de dentro de aquel sol salía Jesús y le ha dicho, amada hija de mi querer, como sol te inunda mi querer. Ya vieron cuál es el sol, el querer de Dios. Entonces, cada vez que la criatura obra en esta divina voluntad, se sumerge en ese sol. Por eso les decía que si el sol con los puros rayos ha santificado y ha beatificado a tantos santos, a tantas almas, solo con los puros rayos, imagínense qué hará. Bueno, a esas almas les dio la fuerza, les dio lo que era necesario para que alcanzaran esa santidad heroica, ¿verdad? Ahora, ¿qué hará el sol dentro de nosotros, teniéndolo dentro de nosotros? ¿Qué no hará? Imagínense. ¿Qué fuerza no dará? ¿Qué constancia no dará? Pues todos los méritos, todos los atributos de Dios, todos los comunica. Por eso digo que solo hay que tomar. Y él dice, tú no eres otra cosa que la presa, dice, el entretenimiento, el contento de mi querer. A mí me llamaba mucho la atención esa frase de entretenimiento, porque pues nosotros entendemos el entretenimiento de otra manera a la que es Jesús, a la que usa Dios, porque su entretenimiento es darse y que la criatura se dé. En eso se entretiene. Si la criatura se da, Dios se da, lo duplica, como nos dijo acá. Si la criatura le da otra cosa, Dios lo duplica. Y como la criatura tiene este querer divino, puede duplicarle el amor a Dios, la alegría, la luz, la felicidad, todo lo que esté en ese instante,
se lo puede duplicar a Dios. Y ese es su entretenimiento, no como el de nosotros, ¿verdad? Dice, y el contento de su querer. Esta criatura es eso, todo eso. Bueno, es su presa porque la tiene encerrada en este sol divino, en este querer divino. Y luego dice, y conforme te sumerges en él, o sea, en el querer divino, así mi querer, como rayos solares, derrama en ti los perfumes de mi santidad, de mi potencia, sabiduría, bondad y todos los atributos divinos, como ya dijimos. Dice que conforme te sumerges, estos rayos solares derraman todas estas cosas que contienen los atributos divinos, que son sus perfumes, el perfume de su santidad. Imagínense cuando se hablaba en la iglesia de un santo que murió en olor de santidad, bueno, una persona que murió en olor de santidad, ¿qué olor va a desprender o a salir de esta alma que viva en la divina voluntad? Los olores de cielo, que van a reconocerlo los santos, los ángeles, Mamita María, la Trinidad, van a reconocer este aroma porque es aroma de cielo. Dice, de su potencia, de su sabiduría, o sea, de todos sus atributos, todo esto como rayos solares se derraman en el alma. Dice, y como mi querer es eterno, por cuanto más tratas de estar en él y hacer de él más que vida propia, vienes a absorber en ti mi inmutabilidad e impasibilidad. Esto es muy impresionante porque nos está diciendo que si, como su querer es eterno, que no tiene pasado ni futuro, dice, por cuanto más tratas de estar en él, cuantos más actos hacemos en esta divina voluntad, dice, y hacer de él más que vida propia, porque acuérdense que cada acto que hago en la voluntad de Dios va formando una vida en mí. Por eso la importancia de estar atento para que sea una vida completa, ¿verdad? Continua. Y dice, cuando haces esto, dice, vienes a absorber en ti mi inmutabilidad. O sea, que la criatura ya no va a mudarse, ya no va a cambiar, va a ser inmutable, así como Dios lo es. E impasibilidad. Ese don es impresionante porque la impasibilidad es espiritualizar el alma y por consiguiente la materia. O sea, acuérdense que cuando Jesús hace algo siempre se va al nivel espiritual, al plano espiritual, y lo que se desborda de ese espíritu, de esa alma, se lo comparte al cuerpo, a la materia. Entonces, de esa impasibilidad que va a tener el alma, se tiene que compartir o comunicar a la carne, y eso ya es espiritualizarse, como Jesús lo hizo en su resurrección, que podía estar en varios lugares al mismo tiempo, podía traspasar las paredes o podía traspasar las puertas, o sea, él ya no tiene esa materia bueno, nosotros ahorita tenemos como atrapada, como dice aquí, tenemos presa al alma en el cuerpo. Pero cuando el alma llegue a este desbordarse de Dios en ella, todos sus atributos que se derraman en ella, que nos hace inmutables e impasibles, porque venimos a encerrar en nosotros la misma vida de Dios y se espiritualiza nuestra alma. Entonces, mi alma ya no va a estar sujeta a mi cuerpo, por eso se vuelve impasible, inmutable e impasible, que es como la tenía Jesús. Jesús tenía así su alma la tenía, no estaba aprisionada en su carne. Su alma podía viajar, su alma podía hacer todo lo que le da el don de la impasibilidad. Eso es impresionante. O sea que es una garantía que después de que se espiritualice nuestra alma, va a comunicarle esta espiritualización a la carne. Y bueno, dice, la eternidad como círculo gira en torno a ti para hacer que tomes parte en todo y que nada se te escape.
Por eso esta oración en la divina voluntad es un giro, porque tomas todo como en un puño. O sea, puedes estar en el momento del inicio en la creación, como te puedes ir hasta el final, ¿verdad? Bueno, no hay final en Dios, pero bueno, se hace un círculo, yo puedo girar desde Adán hasta la última criatura que existirá, porque ahí todo se hace presente. Dice, todo gira en torno a ti para hacer que tomes parte en todo y que nada se te escape. Por eso se le llama oración en giros, porque mis manos al trabajar en la divina voluntad trabajan por mí y por todas las almas. ¿Qué quiere decir? Que desde Adán hasta la última criatura es que hacen un giro en la eternidad y por eso se llama giro la oración en la divina voluntad, porque toma a todo, no deja nada fuera, a todo y a todos. Y luego dice, y esto para hacer que mi voluntad en ti quede honrada y plenamente glorificada, porque para que le demos gloria a Dios, Él tiene que encontrar en nosotros todo su obrar. Y en esa eternidad, en ese querer, en ese divino querer, en ese acto único se encuentra todo. Entonces, como el alma entra a obrar en ese eterno presente, en esa eternidad, en ese divino querer, encuentra todo y le puede dar todo a Dios. Entonces, por eso dice que su divina voluntad en la criatura que entra a obrar en este querer divino, eh, queda honrada y plenamente glorificada. Dice, a la primera hija de mi querer, esto sí ya es para Luisita, quiero que nada le falte. Y esto nos garantiza que le dice Jesús a Luisa, busca en todos los libros de santos, en todas las vidas de santos, y nunca encontrarás este lenguaje, ni este modo de obrar de Dios con un alma. Porque ella es la primera, dice, a la primera hija de mi querer, a la primera. Dice, quiero que nada le falte, que no le falte ningún distintivo que me pertenece y que la haga distinguirse por todo el cielo como el primer inicio de la santidad del vivir en mi querer. Ella es el inicio y gracias a su inicio y a que ella empezó y terminó con un querer divino, obrando en este querer divino sin salirse, hizo esa conquista para ella y nos abrió la posibilidad a todas las almas de adquirirlo. Por eso es tan importante, Luisita. Por eso se le llama la tercera obra de Dios. No le pueden llamar mística, no le pueden llamar, no sé, beata. Ahorita está en pequeña hija o cómo le llaman. Bueno, está en un proceso donde primero van paso a paso, pero aunque la iglesia no la santifique, Jesús ya la nombra la tercera obra de Dios. Y ella le da el puesto, Dios, bueno, la divinidad, le da el puesto del Espíritu Santo, o sea, a Jesús a Mamita María le da el lugar del Padre, a Jesús le sigue dando su lugar de hijo y a Luisita le da el lugar del Espíritu Santo. Por eso le llama la Trinidad en la tierra. Ella está por encima de todo. ¿Y por qué? ¿Por qué está por encima de todo y de todos? Pues porque vivificó su vida desde que Jesús la empieza a preparar para todo esto. No sé bien en qué punto ella ya vivía en la divina voluntad, pero Jesús sí lo sabe. Pero ella completó una vida en la divina voluntad. Dejó que Jesús la moldeara, se fundió, poco a poco la fue enseñando a fundirse en él todo su ser hasta que ya vivía plenamente vivificada por esta divina voluntad. Entonces, como la divina voluntad es la santidad de Dios y Dios está sobre todas las criaturas, entonces la persona que se deja vivificar por esta santidad se pone por encima de todas las santidades, de todas las criaturas. Y como ella fue la primera, entonces está por encima de todas las almas, de todas. Por eso decían que antes de Luisita, el más santo era Adán, porque él tenía actos en esta divina voluntad, que es la misma voluntad de Dios, que es la misma santidad de Dios, y ningún santo lo había adquirido. Aquí le dice, tú eres la primera. Entonces después que llega Luisita, ahora ella está por encima de Adán, porque Adán se quedó en actos.
y Luisita alcanzó una vida. Entonces ella se va por encima de todas las criaturas, de todas. A muchas personas les cuesta mucho trabajo. Fíjense, yo amo muchísimo a San José, mucho, pero a muchas personas les cuesta mucho trabajo pensar que San José no vivió en la divina voluntad. A muchas personas les cuesta mucho trabajo entender que Eva no vivió en la divina voluntad. Y pues no sé si sea necedad o qué, porque Jesús lo dice clarito en los escritos. Si no lo creo o si no lo entiendo aún, pues sigan leyendo y van a entender que así es. Y por esta lectura nos está diciendo, ella es la primera y se pone por encima de todos, porque ella es la cabeza de misión. Entonces, no hay ningún santo arriba de ella. Y si la están poniendo en la Trinidad, ella está en el lugar del Espíritu Santo en la tierra, la Trinidad de la tierra. Ella está en ese lugar del Espíritu Santo, porque vivió en la divina voluntad junto con Jesús y María, aunque ellos desde la eternidad nunca hicieron ni un acto, pero ella la enseñaron a vivir en la divina voluntad y jamás le volvió a dar vida a su voluntad. Desde que ya vivió, siempre lo conservó y así murió. Entonces le dice, por eso sé atenta, de mi querer no salgas jamás, a fin de que recibas todos los perfumes de mi divinidad y haciendo salir todo lo tuyo, o sea, haciendo salir todo lo que es del querer humano, confirme, miren, fíjense, primero le dice, sé atenta, dice, y de mi querer no salgas jamás, a fin de que todo eso que le dijo, el perfume de mi sabiduría, bondad, de mi santidad, de mi potencia, de todos los atributos de Dios, dice, los recibas. Y haciendo salir todo lo tuyo, cada vez que Jesús mete algo es porque tú ya le diste el espacio para que introduzca algo de él. Entonces, es como, ya habíamos hablado, es como meter, dice Tomasini, en un vaso de agua un bolillo o algo así. Va a salir, cuando lo vas metiendo se va a ir tirando, derramando toda el agua que sobre. En ese caso podríamos pensar que es todo lo nuestro. Cada vez que metemos el sol divino, el querer de Dios, la eternidad de nuestra alma, se va derramando todo lo que es nuestro, todo mi yo, todo lo que he obrado yo. Y entonces lo hace salir, se va saliendo lo mío. Y dice, y te confirme todo lo que es mío. Porque lo divino, como es eterno, se va a quedar siempre, no tiene principio ni fin, y es infinito, eterno, inmutable, impasible, todo esto, todo el obrar de Dios. Y entonces se queda ahí y se va quedando en el alma y dice, y mi voluntad quede como centro de vida en ti para alcanzar esta vida como la hizo Luisita. Y acuérdense que esto es un don, pero la manera de conseguir el don es obrando, actuando en este querer de Dios. Tanto que lleguemos a vencer a Dios, a convencerlo. Dice, ay, esta criatura se da tanto a mí, me ama tanto, porque acuérdense que el amor es darse. Me ama tanto porque se da tanto en cada latido, en cada respiro, en cada pensamiento, en cada mirada, en cada palabra, en cada obra, en cada paso. Hace lo más que puede por estar atenta. Esta criatura sí me ama porque se da toda a mí y en cada acto encuentra todo el obrar de él. Entonces nos va llenando, llenando, llenando hasta que lo convencemos. Por eso dice, lo vences porque ve que lo amas tanto que se decide y te la da como vida, dice. Y así mi voluntad quede como centro de vida en ti. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es impresionante? Y como dice él, como en un banco, pon todo mi obrar, pon todo todo lo que lees de mí, todo multiplícalo, ponlo en un banco, porque es el mejor negocio que puedes hacer, no solo su pasión, ya sabemos que es su encarnación, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, la creación, la santificación, todo el obrar de Dios lo podemos poner en ese banco que se multiplique y hacemos la mejor inversión, el mejor negocio de nuestra vida, no solo de una cosa como en la materia, pues es el dinero, ¿verdad? Lo que se invierte, o bienes o lo que sea, materiales. Pero este es el mejor negocio de nuestra vida, porque no vamos a
es un bien que se va a multiplicar y que se va a negociar con Dios para la eternidad, para toda la eternidad, no solo para un pedacito, un granito de arena, que es lo que vivimos en el tiempo, a comparación de la enorme mar de arena que existe, ¿no? Que así podríamos imaginarnos poquito. Un granito de arena es el tiempo en el que vivimos en la tierra, en este cuerpo. Nuestra alma vive en este cuerpo, un granito de arena. Y la eternidad en la que tiene que vivir nuestra alma va a ser ese mar inmenso de arena. O sea que es infinitamente diferente. Entonces el mejor negocio que podemos hacer es darle nuestra voluntad a Dios y que Él nos dé la suya. Que lo convenzamos hasta que nos la dé como vida y ya no tengamos más vidas, sino la misma vida de Dios y podamos amarlo como Él nos ama. Y ahora sí se cumple esa frase de darle Dios a Dios. A mí se me hace impresionante. ¿Qué opinan?